Hola, hola. Buenas tardes, amigos y amigas. ¿Cómo están? Yo soy Sebaleft, este es su canal Sebaleft, así, homónimo. Y vamos a continuar la lectura. Yo estuve varios días sin hacer ni un video, sin hacer ni una cuestión, porque estaba convaleciente. Me hicieron una biopsia para descartar ciertas cosas que fueron efectivamente descartadas. No tengo nada. ¡Ah! No me voy a morir luego. Sí. Bueno. Entonces, no hice video, no hice directo y no leímos lectura, porque no estaba presentable para usted. Yo estaba en cama y todo lo demás. Yo dije, hago unos directos en cama, pero no salgo, no aparezco, sin mostrarme. Y dije, brígido. No. Yo tengo un poco de narcisismo. A mí me gusta verme en la pantalla. Esta cuestión de no salir, estar transmitiendo y no estar, no me parece apropiada. Más que narcisismo, también es un tema de transparencia. O sea, ¿a quién chucha le está hablando? Yo le estoy hablando. Los gestos, las caras que pongo, de repente estamos ahí y yo me pongo chiquitito porque parece una noticia o un video, y las morisquetas, que son parte de la comunicación, siento que se pierden un poco, pero ahí ya no queda otra. Pero bueno. También es importante, o sea, yo me comunico mucho con ustedes mediante gestos, incluso cuando estoy leyendo, ¿bien? Y ya decidí lo que vamos a leer después de este. Ya lo elegí y se jodan, no hay votación. Vamos a leer el Catecismo del Concilio de Trentos. Y tiene como 560 páginas, así que vamos a estar una buena cantidad de capítulos leyendo el Catecismo del Concilio de Trentos. Y sí, ya estoy mejor. O sea, todavía tengo dolores, todavía tengo control el lunes, tengo mis puntitos y mis cosas, pero ya me puedo mover. Ya no tengo que estar en cama. Bueno, entonces vamos a continuar donde habíamos quedado, recordándoles primero y antes que nada que usted puede acompañarme a leer cosas que otras personas escribieron, pero también puede leer las cosas que yo escribo, y se encuentran todas en la descripción. Todas en la descripción. En los links, así que tranquilo. Vamos. Capítulo 10. En todo el universo no hay un solo refugio donde se pueda esconder un malvado. Para el que ha delinquido, la tierra se vuelve de cristal. Ralph Waldo Emerson. El Rasputín del régimen. Vamos a ver quién era el Rasputín del régimen. Durante los últimos 25 años, Chile ha debido soportar, en virtud de sus leyes y de su democracia, a numerosos individuos que han sido francamente nocivos en el campo político y periodístico, dañando gravemente la vida de la nación. Como la razón de este libro es mostrar crudamente la conformación moral de algunos políticos y de algunos amanuenses, ¿qué chuches son los amanuenses? De algunos políticos y algunos amanuenses que oficiaban de periodistas, creo conveniente detenerme en uno de estos últimos, considerado por la opinión pública del país como el más abyecto personaje de toda la historia del periodismo chileno. Su nombre es Darío Saint-Marie Soruco, más conocido como Volpone, seudónimo que él usaba para esconder la procedencia de sus infamias, por las cuales políticos de su misma calaña le pagaron siempre gruesas sumas de dinero. Políticos, profesores, sacerdotes, miembros del Poder Judicial y ciudadanía en general en el Colegio de Periodistas lo sancionó y marginó de su seno, lo catalogaron como el más hábil artífice de la injuria y la calumnia, corrupto en todos sus afanes, que se mostró astuto y sagaz como un Rasputín. Lo increíble del caso es que este individuo vivió y se enriqueció al amparo de algunos presidentes de la República. Ello en los últimos años le permitió editar y mantener su diario Clarín, en el cual vertió toda la ponzoña de la que era capaz. Hábil explotador de la crónica roja, logró por este medio que su diario alcanzara un gran poder comprador en el pueblo, especialmente en el submundo de la delincuencia. Ante el temor de ser atacados por este individuo, muchos políticos se empeñaron en ser sus, por entre comillas, amigos. Sabedores de esta debilidad, los explotó a todos. Y cuando alguno no aceptó entrar en el juego de sus exigencias, descargó sobre él todo el peso de sus calumnias e injurias,
no respetando en esto ni honras ni mujeres, a muchas de las cuales enlodó cobardemente. Andaba cagüineando de las minas. De ahí los procaces y carayescos ataques de que hizo víctima al expresidente de Chile, Jorge Alessandri, de indiscutible vida moral pública y privada, como igualmente su ministro del Interior, Enrique Ortúzar Escobar, quienes nunca aceptaron su colaboración ni sus adulos. Servidor sin escrúpulos se dio maña para vender su infamia periodística a los políticos de derecha, a los de centro y a los de izquierda. Los dos últimos presidentes, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens, fueron sus grandes amigos, y de los dos fue su más íntimo consejero. El señor Frei, por ejemplo, mientras fue presidente, desayunó con él en La Moneda casi todos los días, y muchísimas de sus determinaciones se debieron al magín de este individuo. Lo que trajo como consecuencia que más de 2 acciones del jefe de Estado tuvieran como fin causar daño a una persona o un grupo de personas, a un sector social o a un grupo empresarial del país. Desde luego, con tal compañía no podía esperarse nada bueno. Al describir la siniestra personalidad de Saint-Marie Sorruco, lo he hecho porque más adelante en este libro figura él en reuniones políticas de gran trascendencia, tanto en la campaña presidencial de 1964 como en la de 1970. Secreta componenda. Mientras más se adentra uno en el mundo político, más firme es el concepto del ciudadano independiente con respecto a la corrupción que allí impera, motivo por el cual la democracia está en franca decadencia. La ambición por alcanzar los más altos cargos de la nación, a amasar fortuna rápidamente, da motivos a toda clase de torcidas maniobras, como estas que paso a relatar enseguida. Al final de la campaña presidencial de 1964, en que el señor Eduardo Frei era uno de los candidatos, el gobierno de la nación, bajo la presidencia de don Jorge Alessandri, ante el desborde creciente de injurias y calumnias publicadas a diario en la prensa de oposición, sobre todo en El Clarín, estimó como saludable e imperiosa medida moral para el país crear una ley que sancionara drásticamente los abusos de publicidad. Esta delicada y atrevida misión le fue encomendada al que en esa oportunidad era ministro de Justicia, Enrique Ortúzar Escobar. La decisión de los partidos democráticos de apoyar la candidatura de Eduardo Frei puso en serio peligro la chance del líder marxista Salvador Allende, en favor del cual Darío Saint-Marie tenía puesto su pluma y su diario. Siguiendo su costumbre de ubicarse a tiempo, buscó rápidamente contacto con el candidato democristiano y su partido, para lo cual comenzó por dejar a media luz en sus publicaciones al representante de los marxistas, cosa por lo demás comprensible, por 2 razones. Una, porque de aprobarse en esos días en el Congreso Nacional el proyecto de ley sobre abusos de la publicidad enviado por el gobierno, quedaría él prácticamente a las puertas de la cárcel. Y otra, porque de asumir Frei a la presidencia de la República en brazos de los partidos conservador, liberal y radical, a cuyos miembros principales había él injuriado y calumniado permanentemente, a lo alto y ancho de las páginas de su diario, sus posibilidades de escape eran nulas. La entrevista que sostuvo con dirigentes de la DC alcanzó para el pleno éxito. El compromiso a que se llegó fue simple. Desde ese mismo día se comprometía él a poner su pluma y su diario Clarín a disposición del candidato Frei. Por su parte, la DC, a troque de ello, se comprometía a ordenar a sus parlamentarios para que votaran en contra de la ley de abusos de publicidad. Llegado el día de la votación, a primera hora de la mañana sonó el teléfono en el gabinete de un alto funcionario de Estado. La voz y el nombre de la persona que llamó fue identificada. Sus palabras fueron aproximadamente las siguientes: lamentamos comunicarle que la directiva del Partido Demócrata Cristiano se reunió anoche hasta altas horas de la madrugada, habiéndose resuelto desahuciar el compromiso contraído, ordenando a sus parlamentarios votar en contra del proyecto sobre abusos de publicidad. Y así se hizo. Los efectos surgieron de inmediato. Al día siguiente aparecieron en el diario Clarín amplias informaciones y fotografías sobre el abanderado de la DC, iniciándose así una intensa propaganda que abarcó artículos y editoriales en los cuales Saint-Marie
junto con ensalzar a Frei, continuó en su campaña de desprestigio del gobierno y de los principales hombres que lo integraban. En cuanto al proyecto sobre abusos de la publicidad, de todos modos fue aprobado por los parlamentarios de gobierno, pero estaba escrito que la vida de esta ley sería breve. En efecto, en cuanto Frei se convirtió en presidente de Chile, lo primero que hizo fue enviar al Congreso un proyecto derogándola, con lo cual dejó suelto de lengua, de pies y de manos al primer injuriador y calumniador del país. Y así, la sucia componenda fue cumplida en todas sus partes. Radimiro Tomic Romero. Sin duda, que Radimiro Tomic Romero nació político en hora inoportuna para él, ya que en esa misma época nació por igual profesión su compañero de partido Eduardo Frei Montalva, quien jamás le ha cedido el paso. También fue Tomic uno de los fundadores de la antigua Falange Nacional, que, como sabemos, años más tarde se convirtió en Democracia Cristiana. La primera preocupación de Eduardo Frei al asumir la presidencia de la República fue designar embajador de Chile ante la Casa Blanca a Radomiro Tomic. Esto no fue extraño a nadie, por el contrario, se consideró una medida justa y hasta conveniente para los planes de cambios que había prometido impulsar. Los primeros pasos como embajador de Washington los ocupó en alcanzar los más altos planos diplomáticos, lo que en cierto modo logró, porque todo el mundo tenía interés en saber cómo era aquella maravilla de la revolución en libertad. Y él lo explicó con tal ingenio que era cosa de profeta milagroso oírle describir con lujo de detalles todos los bienes que la democracia cristiana traería a su país. Cientos de miles de campesinos, aseguró, pasarán a ser dueños de la tierra que trabajaba, los minerales del cobre se convertirán en torrentes de metal rojo inundando el mundo, las industrias se expandirán y multiplicarán en un prodigio de producción, las canastas de compras de la dueña de casa se verían siempre repletas de alimentos gracias a la buena plata que generarían los trabajadores del país, etc. Quienes oyeron todo esto aplaudieron entusiasmados, y hasta hubo algunos que expresaron sus deseos de venirse a vivir a Chile para disfrutar de tal sorprendente paraíso. Sin embargo, como lo veremos en el capítulo 11, nada de todo eso ocurrió. Por el contrario, la economía del país cayó en un total desastre. La conducta del señor Tomic Romero durante el primer tiempo no tuvo mayores variaciones. Él fue siempre un ponderado diplomático. Su conducta para con los Estados Unidos no varió en sus reverencias y en su eterno reconocimiento por los muchos favores que este país le habría brindado y le brindaría a Chile y a su democracia cristiana. Pero, lamentablemente, llegó un momento en que este comportamiento como embajador comenzó a variar a raíz de su postulación a la presidencia de Chile. Desde luego, su postura y su lenguaje fueron diferentes. Tanto fue así que a raíz de una invitación viajó al Congreso de Juventudes Democristianas a celebrarse en Múnich. Allí, dejando a un lado lo de embajador, pronunció un encendido discurso contra el capitalismo, contra los reaccionarios, contra la burguesía, contra el imperialismo, instando a la juventud a combatirlos en todos los campos, para así dar paso a la nueva sociedad comunitaria, en donde los trabajadores y la democracia cristiana serían sus baluartes y sus rectores. Y esto, en su regreso a Washington, lo repitió en varios sitios y paraninfos de universidades americanas, hasta las cuales llegó invitado por los simpatizantes de la Revolución en Libertad, que no eran otros que los profesores marxistas al servicio del comunismo internacional. Fíjense que fue entonces, un segundito, parar. A raíz de la invitación viajó al Congreso de Juventudes Democristianas a celebrarse en Múnich. Ahí tenía que haber estado Angela Merkel, democristiana desde chiquitita. ¿Ya? Allí, dejando de lado lo de embajador, pronunció un encendido discurso contra el capitalismo, contra los reaccionarios, contra la burguesía y contra el imperialismo, en tanto a la juventud a combatirlo en todos los campos para así dar paso a una nueva sociedad comunitaria donde los trabajadores y la democracia cristiana serían sus baluartes y sus rectores. Como que la Angela Merkel escuchó a Radimiro Tomic Romero. Todo indica que le puso oreja. ¿Ah? La conducta del señor Tomic Romero durante el primer tiempo no tuvo mayores variaciones. Él fue siempre un ponderado diplomático. Su conducta para con los Estados Unidos no varió en sus reverencias y en su eterno reconocimiento por muchos... Ah, ya, eso lo vimos. Un prestigioso periodista chileno, amigo personal de Tomic, que concurrió a una de sus charlas, se acercó a saludarlo, lo que aprovechó Tomic para hacerle la siguiente pregunta.
¿Qué te pareció mi discurso? A lo que el periodista respondió: como candidata a la presidencia de Chile me pareció pasable, pero como embajador de Chile ante la Casa Blanca me pareció deplorable. Además, olvidaste que tu auditorio era de estudiantes norteamericanos, que no votan en Chile, donde tú serás candidato, con lo cual has perdido tu tiempo, tus palabras, tratando de convencerlos de convertirlos en electores para tu candidatura presidencial. Tomic lo miró sorprendido y hasta inquieto, como si recién nomás se diera cuenta que efectivamente era solo embajador de Chile y como tal no podía expresarse en la forma que lo había hecho. Después de unos segundos preguntó: ¿crees que sería conveniente dar una explicación? El periodista le respondió: ¿explicación? ¿Y a quién? Si ya todos se han ido. Fue esa, quizás una de las pocas veces que el señor Tomic Romero guardó silencio y fue enmarcado por el rubor. Y llegó el día en que el señor Tomic Romero regresó al país, desgraciadamente para él, no obstante la propaganda de sus partidarios que sus partidarios realizaron para que concurrieran a recibirlo, el acto resultó francamente desalentador, si dijera que aquello fue como el preludio del fracaso. Sin embargo, Tomic no se desalentó. Pensó que los años de ausencia del país le habrían hecho perder contacto con la gente de su partido, y a ello obedecía la tan escasa concurrencia al sitio de su llegada. Por lo pronto, su interés principal fue conversar de inmediato con los dirigentes de su colectividad, pero, pero antes remarcó públicamente que sin apoyo de la izquierda no habría candidatura de Tomic. Esta sola frase lo retrataba como de cuerpo entero. Él se sentía perfectamente identificado con el comunismo y a esos objetivos quería llegar con su postulación presidencial. En ese clima de expectación, él y su gente comenzaron sondeos preliminares de los partidos de izquierda. Los más dispuestos a entrar en el entendimiento electoral, como era de esperarse, fueron los comunistas. A esta altura, los acontecimientos, muchos demócratas de verdad, pertenecientes a la DC, patrióticamente hicieron ver a Tomic la conveniencia de dar su apoyo al candidato independiente Jorge Alessandri, pero él se negó, como se negaron también los integrantes del grupo marxista en su colectividad, en la cual estaban los más exaltados extremistas del partido. Pasaron los días. ¿Qué ocurrió con las secretas reuniones que sostuvieron los dirigentes de la DC y los de los partidos marxistas? Los hechos se encargaron de darlo a conocer. No obstante no tener chance alguna en la candidatura de Tomic, se acordó mantenerla hasta el final para así evitar que los candidatos realmente demócratas de la DC, simpatizantes de ella, votaran por Alessandri. Fue aquella otra de las tradiciones inferidas a la democracia chilena, el pacto o acuerdo a que se llegó entre el oficialismo y los marxistas, dejó al descubierto que la verdadera función que cumple esta secta es servir de trampolín a los comunistas para que estos, sin mayores problemas, se apoderen de los gobiernos. Al lanzarse la candidatura de Tomic, era lógico que se diera a conocer también su programa. Desde luego, todo el mundo conocía en Chile, porque lo estaba sufriendo en esos momentos, cuál era el de Frey. El programa de Tomic, redactado entre otros por el canciller Gabriel Valdés, el senador Bosco Parra, el diputado Pedro Felipe Ramírez y el senador y presidente a la sazón de la DC, Benjamín Prado, causó gran impacto. Lo que a esas mentes surgió no fue otra cosa que un programa aún más avanzado que el marxista. Allí figuraban todos los términos usados por los comunistas para motejar a sus adversarios como anticapitalismo, antiimperialismo, antiburguesía, antireacción, antilatifundismo, etc. Agregando a ellas encendidas frases revolucionarias. En suma, la candidatura del señor Tomic anunciaba un total cataclismo administrativo, que hacía suponer que no quedaría piedra sobre piedra, las viejas estructuras serían sepultadas definitivamente. Disculpen que me mueva un poco, estoy incómodo por mis dolores de mi operación. Las viejas estructuras serían sepultadas definitivamente. Se crearía un órgano transformador que tendría por objeto dirigir, guiar, realizar y estimular el proceso de cambio cultural, institucional, económico y social. La economía del pueblo comprendería empresas de trabajadores, las que deberían participar en la toma de decisiones económicas que afecten tanto a la comunidad nacional como a sus propias empresas.
o sea, se terminaría con toda actividad económica privada. Conocido esto y abolido ya por Frey en la Constitución el derecho de propiedad, ¿qué quedaba por agregar para entrar de lleno en el comunismo? Luego de todo esto se preparó el golpe final a las pretensiones de los partidos democristianos. A medida que se fue acercando la fecha de la elección presidencial, Radomiro Tomic comenzó a asistir a sospechosas reuniones en la llamada Casa Piedra del periodista Darío Saint-Marie, a las que también concurrió el candidato marxista Salvador Allende. Estas reuniones, que se celebraban antes de cada gira y después de cada una de ellas, tenían por objeto que tanto candidatos como dirigentes de las campañas analizaran sus resultados. Allí, con la participación de los principales miembros de la Unidad Popular y de la Democracia Cristiana, se estructuró un nuevo plan, aún más siniestro que el anterior, destinado a impedir a todo trance que Jorge Alessandri fuera ungido presidente de Chile. Entre lo acordado, según el comentario de algunos allegados, se habría considerado lo siguiente: A. La sustracción de votos y la doble o triple inscripción en el registro electoral de ciudadanos pertenecientes a sus respectivas colectividades. B. Si aún empleando estos procedimientos no se alcanzaba la victoria que se presumía estrecha, se acordó hacer uso de la disposición legal que facultaba a los parlamentarios a votar en el Congreso Pleno por cualquiera de los candidatos que obtuvieran las dos más altas mayorías, con lo cual Allende desde ese instante quedaba asegurado, puesto que a Tomic no se le daba chance alguna ni para segundo, ni mucho menos para primero. Y C, por último, si a pesar de todo esto, incluida la elección misma, el resultado final favorecía a Alessandri, de inmediato se recurriría a los gremios en general, cuyas directivas contaban con amplias mayorías, para que se iniciara un paro total de trabajadores y empleados públicos y privados, de modo de llevar al país a una revolución. Conveniente es decir que no se llegó a esto último fue sencillamente porque los acuerdos A y B funcionaron a la perfección. Un aristócrata marxista. En este recordar de jerarcas democristianos, sería injusto omitir el nombre de Gabriel Valdés Subercaseaux, cuya actuación como canciller de Chile durante el gobierno de Frey merece tratamiento especial. Él, como buen descendiente de un hogar aristocrático y desde luego reaccionario, no obstante sus singulares y explosivas inclinaciones revolucionarias, ha conservado siempre los hábitos tradicionales de su familia. Es un hombre culto, parlador agradable, amigo de viajar, de vivir bien y no pierde por nada del mundo su postura y rango de gran señor, que él cree merecer en razón de su linaje, todo lo cual contradice su posición democristiana y marxista. Sin duda que este genio y figura de don Gabriel fue lo que más contribuyó a que el presidente Frey lo designara ministro de Relaciones Exteriores. Como se trata de una persona que hizo noticia, sobre todo por su amor, por los viajes a la mayoría de países del orbe, pienso que puede ser de interés o, en todo caso, entretenido para el lector, porque tiene sus pasajes graciosos, darle a conocer lo que pudieron ser los motivos que impulsaron a Valdés Subercaseaux a abrazar la causa del extremismo político. Desde luego, él se hizo revolucionario en libertad en la misma época que lo hicieron Eduardo Frei, Bernardo Leighton, Ricardo Biosart, Rafael Agustín Gumucio, hijo Radimiro Tomic, entre otros mozos pelucones. También participó él en la fundación de la Falange Nacional. Gracias, Infoguerras, por la info. A ver. Que creo que si me pongo de lado, el micrófono no me agarra bien, pero corrobórenme. Corrobórenme ahí en el chat.
Su afición revolucionaria sorprendió a muchas familias integrantes de sus relaciones sociales, las que, después de analizar tan extraño viaje, terminaron por tomarlo como una aventura de juventud. Terminaron por tomarlo como una aventura de juventud propia del contagio político que por aquellos años afectaba a numerosos muchachos de familias bien. Sin embargo, no fue una aventura como se pensó. Pasando el tiempo, este mal político en él se agravó. Y esto como consecuencia de como consecuencia de la ninguna importancia que su gente había dado a sus aspiraciones personales, sí, porque si bien es cierto que él reconocía que en esa época Frey y Tomic lo superaban en sex appeal político para llegar algún día a la jefatura de la nación, no por eso sus ambiciones de alcanzar más tarde igual sitial eran desmedidas. A su juicio, él también tenía derecho a aspirar a algo semejante, pero ya digo que su gente no lo entendió así. En tal situación, perdidas sus esperanzas de encontrar el apoyo que esperaba en los suyos, surgió en él un indisimulado resentimiento contra su propia clase social. Voy a leer de nuevo para que escuchemos quién es Piñera, porque aquí está Piñera. Voy de nuevo. En tal situación, perdía sus esperanzas de encontrar el apoyo que esperaba en los suyos. Esto es lo que pasó en los años 90 con Piñera, cuando tuvo sus ataques con la UDI, con la Matei. ¿Se acuerdan? Y los cuicos encontraban que Piñera era un flight culiado, que tenía mucha plata, pero era un flight culiado, y no tenía por qué andar haciendo en política y no sé qué, y andaba haciendo weas mafiosas, dignas como de Pancho Malo, le sacaba el micrófono al Pérez de Arce, que era su contendor en la lista de diputados de diputados del distrito este de Barnechea, entre otras cuestiones, y en el fondo a Piñera lo discriminaron mucho en los 90. Piñera fue muy discriminado en los 90 porque lo encontraban que era falso cuico y falso derechista. Decían, este weón es un demócrata cristiano medio pelo que con su plata se está haciendo pasar por facho y no pasa nada. Y tuvo sus atados con Claro, más encima estafó a un empresario, creo que fue Claro, el mismo weón que Ricardo Claro, el mismo weón que después lo hizo cagar en el Mega. Vale, entonces fíjense que aquí estamos hablando de este señor que se llama Gabriel Valdés Subercasó, y nos vamos a encontrar con un perfil más o menos similar. Escuchemos. En tal situación, perdidas sus esperanzas de encontrar apoyo, el apoyo que esperaba en los suyos, en los que él consideraba los suyos, los pitucos, ¿no es cierto? Surgió en él un indisimulado resentimiento contra su propia clase social. Empezó a odiar a los ricos, igual que Piñera. La verdad es, según cuenta la gente de aquel entonces, que sus anhelos nunca fueron tomados en serio. Incluso se recuerda que con frecuencia en alegres comentarios de salón, al hablar de las aspiraciones presidenciales del joven Valdés Subercasó, algunos de ellos expresaron que eso de que Gabrielito quería ser presidente de Chile era solo una chanza de él y nada más. Se reían los cuicos, decían, ¿qué hace el presidente este bueno? Y el bueno fue agarrándole en mala, a pesar de que él era pituco también, pero le fue agarrando mala porque los buenos se burlaban de él. Pasan cosas así. Pasan qué cosas, ¿no es cierto? De ahí, afirman algunos, surgió la definitiva y grave enfermedad revolucionaria y extremista. Como ha ocurrido con otros hombres principales de la DC, el extraño cambio político de Gabriel Valdés en su mocedad adquirió con el tiempo, siendo ya ministro de Relaciones Exteriores, las características de un apoyo abierto al comunismo. Comprueban esto las siguientes declaraciones suyas hechas en París con ocasión de uno de sus tantos viajes a la Ciudad Luz, las que fueron publicadas en el vespertino de esa capital y luego transmitidas por las agencias noticiosas a todo el mundo. En una entrevista concedida al influyente vespertino Le Monde Diplomatique, que lo venden en el centro y lo leen los progres, el diario Le Monde Diplomatique, toda la gente izquierda lee el Le Monde Diplomatique, que se publica todos los idiomas porque los franceses son así de agrandados, y en el centro de Santiago los kioscos venden el Le Monde Diplomatique y la gente de Ñuñoa lo compra, y la gente de Las Tarrias, que son básicamente ñuñoínos pero con más plata, también, para que sepa usted. ¿Quiere saber qué piensan los progres? Lea El País y Le Monde Diplomatique, que son diarios español y francés que leen los progres chilenos. Ya. Bueno, vamos.
En el influyente vespertino Le Monde, el canciller chileno, que fue recibido esa tarde por el general de Gaulle, fundamentó esa opinión en la simpatía que siente la Unión Soviética por la revolución y libertad del presidente Frei. Mantenemos, dijo el canciller chileno en su entrevista con el vespertino Parisien, excelentes relaciones con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que nos ha concedido un importante préstamo. Los dirigentes de Moscú animan nuestra experiencia de revolución en libertad. Y fue un líder del Partido Comunista Chileno, recién regresado de Moscú, quien nos comunicó la evidente simpatía que de los soviéticos. Esa actitud nos permite esperar que antes de 5 años será posible asociar realmente los partidos comunistas latinoamericanos a las tareas de gobierno. Cierre comillas. Pasado el tiempo, el canciller Valdés volvió a hacer noticia con otras declaraciones aún más espectaculares y más probatorias de su servidumbre a favor del marxismo. Dijo lo siguiente: producido por el importante diario El Tiempo de Bogotá, Colombia. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Gabriel Valdés, ha hecho declaraciones enfáticas en el sentido de que el régimen cubano de Fidel Castro no representa ya ninguna amenaza para América Latina. Declaración sorprendente porque puede hacer creer que existen divergencias a escala continental en lo que se refiere a la actitud de las naciones hispanoamericanas han asumido ante el castrismo. Divergencias que no existen porque las razones que llevaron a tomar contra Cuba la posición que se ha ratificado en el curso de los años sigue fortaleciéndose precisamente porque Cuba continúa representando un peligro para la estabilidad pública, social y democrática de nuestros países. Cuba es la segunda potencia imperialista después de Estados Unidos en el siglo XX, más que la URSS. Miren la historia de Cuba, desde el 59 en adelante. En el momento que Cuba hace la revolución, en 1959, se convierte en la segunda potencia imperialista del mundo, después de Estados Unidos, más que la URSS. Y hoy en día, en este momento, con sus incursiones en Venezuela, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Bolivia y en países africanos, actualmente ocurriendo, como fue el llamado estallido fecal, etcétera, contaría con el tercer puesto detrás de China y Estados Unidos. Esa islita chica es en este momento la tercera potencia imperialista del mundo, por encima de Rusia, que solamente ha atacado 2 países, Georgia y Ucrania. Y Cuba ha atacado toda América y la mitad de África. Hasta Estados Unidos, porque la revuelta de Black Lives Matter de 2020 creo que fue, ¿sí? La revuelta de Black Lives Matter de 2020 está comprobadísimo que recibieron apoyo, financiamiento y adiestramiento logístico y de tipo ideológico por parte de Cuba. Así que hasta Estados Unidos atacó Cuba. Pero no tienen ni una vergüenza para atacar países. En este momento que estamos viendo el libro, estamos hablando de los años 60, Cuba era la segunda potencia imperialista del mundo, por encima de la Unión Soviética. No se nos olvide nunca que Cuba es una potencia imperialista que busca el imperialismo. Ellos a su imperialismo lo llaman antiimperialismo porque, claro, nunca siendo el primer país más imperialista, sino que quedan debajo de Estados Unidos y China. Entonces, claro, ellos están luchando contra el otro imperialismo con su imperialismo. Pero no se nos olvide nunca que son potencia imperialista. Que son uno de los países del mundo, en la historia de la humanidad, que ha atacado e invadido más países en menos tiempo. Sigamos. Por su parte, el matutino La República dijo en esa misma fecha: las recientes declaraciones del canciller chileno Gabriel Valdés, quien defendió recientemente a Fidel Castro, no han convencido a nadie. La última explicación del proyecto Abrazo es que Fidel Castro no es un peligro, con lo cual se recuerda en el cuento del hombre que trajo una víbora a su pueblo detrás de él y gritaba a todo pulmón: salgan por favor, que este animal no muerde, y nadie salía. Luego, refiriéndose el mismo diario al elogio que Gabriel Valdés hace de Fidel Castro, dijo así:
se hacen declaraciones de acercamiento hacia la Cuba, pero esta rechaza la intervención, que es el principio tutelar en América, y sin el cual es inútil decir que Fidel no es un peligro. Estas afirmaciones en el aire, ¿a quién convence? Pero si todo esto no es suficiente para un juzgamiento severo sobre las extrañas declaraciones del señor Valdés, debería conocer dos opiniones que corresponden a destacados políticos de Colombia y Venezuela. Alonso López Michelsen, en aquel entonces canciller de Colombia, y Carlos Andrés Pérez, a la sazón secretario del Partido de Acción Democrática de Venezuela. El primero expresó: este no será un buen año para tratar el tema de Castro. Primero porque el propio Fidel Castro ha manifestado que no tiene interés en reintegrarse a la OEA tal como existe, y que si algún día lo hace solo llegará a una organización de Estados americanos formada por gobiernos revolucionarios. Y segundo, porque en 1970 será un año de elecciones. En cuanto a Carlos Andrés Pérez, el cable de la Associated Press procede de Caracas, dijo lo siguiente: Cuba sigue interviniendo en la política interna de otras naciones latinoamericanas, según afirmaciones de Carlos Andrés Pérez, secretario general del principal partido de oposición Acción Democrática. Pérez se mostró en total desacuerdo con las afirmaciones del presidente social cristiano Rafael Caldera, en el sentido de que desde que este asumió la presidencia en marzo de 1969, no se había registrado nuevos hechos de intervención en la política interna de Venezuela. Que digan eso ahora. Que digan eso ahora. Estas contundentes declaraciones surgieron como consecuencia del expresado por Gabriel Valdés. Con ello quedaba de manifiesto que el canciller democristiano chileno nadie le habría conferido representación alguna, ni oficial ni extraoficial, en América para que vertiera tan intempestivas como audaces declaraciones en favor del dictador de la isla. Capítulo 11. Desastroso cuadro económico. Y antes de comenzar el capítulo 11, les quiero recordar que además de acompañarme a leer cosas que otros seres humanos escribieron, usted también puede leer las cosas que yo escribo y se encuentran todas en la descripción. Precios bajísimos, compre y lea y disfrute. Todo en Amazon y Kindle y wea. Ya. Capítulo 11. Desastroso cuadro económico. La verdad no es el lenguaje de cortesanos. No suele sonar sino en los labios de quien ni espera ni teme nada del poder de otros. Giuseppe Mazzini. Desastroso cuadro económico. Igual como que encuentro si yo digo que ponga en cada capítulo una cita. No necesitáis comunicarnos a todos que habéis leído muchos libros. Es como de mal gusto. Digo yo, no sé qué les parece a ustedes. Es como esos youtubers que tienen una biblioteca atrás con millones de libros. ¿Por qué? ¿Por qué pones tu cámara justo delante de tu biblioteca? Esto es lo mismo, sobrecitar. Yo lo encuentro de mal gusto. Yo encuentro de mal gusto sobrecitar, sobrereferenciar, tener una biblioteca en el estante detrás de tu YouTube, etcétera. Me parece que es de mal gusto. Me parece que es como medio flight, poco ciútico, pretencioso, como dice Box. Exacto. Pero bueno, así está escrito este libro. No es un mal libro, ¿eh? El escritor está escribiendo muy bonito, muy bien, y nos está relatando con muchos detalles, cosas muy interesantes, y solamente hacía este pequeño acápite de poner una cita en cada capítulo, una cita de otro weón, así como, oye, mira, todos los libros que leí yo, bueno, cada capítulo te puse una cita. Aunque creo que esto queda por debajo de otros autores, como este filósofo coreano que le gusta los progres, que la otra vez me puse a leer, hace como 5 años me puse a leer un libro de él, y me costaba encontrar palabras de él, porque cada párrafo tenía 7, 8 citas largas de otros hueones, y lo único que hacía era poner conjunciones, unas pequeñas frasecitas que conectaban una cita con la otra. Así que no encontré ninguna idea del coreano en el libro del coreano. Encontré el coreano conectando ideas de todos los demás hueones que han existido en la historia de la humanidad, menos él. Así que eso.
Dice Batbox que menester es pretencioso. No, menester no es pretencioso porque tú pones necesario en un párrafo y después no puedes poner necesario de nuevo en el mismo párrafo porque va a sonar como el hoyo. Entonces ahí tenés que menester, que es una forma de decir necesario sin usar la misma palabra y no caer en la cacofonía de tener un párrafo horrible donde se repiten palabras. Es importante no repetir palabras en un párrafo, por eso el castellano tiene esos sinónimos tantos sinónimos, ¿no es cierto? ¿Mm? Aunque también se puede usar obligación, además de necesidad, ¿no? Y de menester. Ya si tenéis que poner 3 necesidades en un párrafo, es necesario, es menester, es nuestra obligación. Y ahí ya tenéis 3 necesidades en un párrafo sin repetir palabras. Y ya si necesitáis poner 4, y ahí volví a poner necesidad. Pero ya está muy lejos, ya no se va a repetir. ¿Mm? En detrimento, claro, también es un sinónimo. Eso es bueno, es bonito el castellano, que vamos a hacer párrafos lindos porque tenemos muchos sinónimos y los vamos poniendo en orden. Entonces ponemos la palabra más simple primero y vamos hacia la más complicada. En la medida que tengo que utilizar la misma idea varias veces en un párrafo, voy usando desde la palabra más simple hasta la más complicada, poniendo la más rebuscada al final, pero con la idea de no generar esta cacofonía, esto horrible, ¿no es cierto? De tener que poner la misma palabra varias veces, que siempre es un problema, es muy mal. Entonces, vale, en detrimento y perjuicio, claro. Usar los sinónimos. Necesito usar sinónimos para poder trabajar un texto en castellano que sea legible. No pasa lo mismo en otros idiomas. Por ejemplo, en inglés tú repetir las palabras, y como el idioma está configurado así, no se escucha feo. Pero en castellano es importante cuando repetimos la idea, poner una palabra distinta, un sinónimo. De tal manera de que el párrafo quede bonito y sea agradable de leer. Así que muchas de esas palabras que ustedes dicen en el chat que son pretenciosas, la verdad es que no son pretenciosas. A menos que, por ejemplo, ya en el libro de René Guénon, que me leí el año pasado, ¿se acuerdan que el año pasado me leí los de René Guénon? Tenéis 5 o 6 menester por párrafo y ni una necesidad. Ya. Ese bueno, además de caer en cacofonía, aunque lo escribió en francés y alguien imbécil lo tradujo, el traductor, además de caer en cacofonía, porque está poniendo la misma palabra en el párrafo, lo cual hace que suene mal cuando la voz de tu mente te lo lee, porque uno, incluso cuando lee en voz baja, se lo lee en la voz de la mente para uno. Suena mal y es desagradable, además es rebuscado. Y ahí ese traductor era un pretencioso. Bueno. Alguien que sabe buen castellano tiene facilidad después para aprender lenguas barbáricas como el inglés o el alemán. Claro, tienen lo suyo también. El alemán tiene, el inglés es un idioma de comerciantes, de negociantes, de piratas. Hola, tú, ¿cómo estás? Sí, yo tener palo. ¿Tú tener palo? Sí, yo tener palo. ¿Cambiar palo por palo? Cambiamos palo por palo. Cambiar palo por palo. Yo cambiar palo por palo con él. Es un lenguaje de piratas, de bárbaros, de comerciantes, es un lenguaje muy económico, muy rápido. No es un lenguaje para hacer poesía, a pesar de que algunos lo han logrado. Pero el alemán no, el alemán tiene lo suyo. El alemán tiene lo suyo. Bien. Vamos. Desastroso cuadro económico. Hasta aquí he hablado de la quiebra social, política, jurídica y en ciertos casos me he referido a la económica. Pero hay necesidad de ahondar mucho más en esta última. Recordaré que el crecimiento de la producción y de la industria fue una de las metas que se fijó la democracia cristiana para su milagro económico chileno. Su fiebre demagógica le hizo prometer al pueblo todo un paraíso. Se aseguró que ya en 1969 los chilenos quedarían maravillados del proceso alcanzado por su revolución en libertad. Era por cuanto cuestión de un poco de paciencia. Antes de entrar en materia, es justo reconocer que los 2 primeros años de administración democristiana fueron halagüeños. Pero ello se debió al impulso que traía la economía de años anteriores. Sin embargo, esto se aprovechó para exhibirlo como fruto de la nueva era. Un 6,2% de crecimiento fue estimado por los legos como un buen empezar. Desde luego, ello traería consigo un mayor valor adquisitivo de la moneda y con esto múltiples otros beneficios para el país. Pero la realidad fue distinta porque una vez pasado el impulso, lejos de mejorar la situación económica de la nación, sufrió un retroceso
que echó por tierra todas las esperanzas, y esto era grave. Porque no obstante haber contado el gobierno del señor Frey con el respaldo de inversionistas nacionales e internacionales, además de una gran ayuda del extranjero sumado a préstamos a corto, mediano y largo plazo, de todos modos comenzó a producirse el derrumbe económico del país. Así fue como entre los años 1967 y 1970, es decir, los 4 últimos del gobierno de la democracia cristiana, el promedio de la tasa de crecimiento alcanzó solo un 2,3%, puesto que en 1968 a un 2,9%, en 1969 3,1% y en 1970 un 3,1%. Hoy en día estaríamos felices con esas tasas de crecimiento. Dice Badbox, el catalán es como cortar las palabras del castellano por la mitad y hablar usando esas weas que quedaron. Castellano descuartizado, es verdad. Dice aquí Oscar que catalán es una mezcla entre castellano y francés. No, catalán es, si tú cortáis las palabras del castellano por la mitad y usáis una pronunciación media francesa, vaya a hablar perfectamente el catalán, te van a entender todos los catalanes. Parla catalán. Le tenéis que sacar la última sílaba. De hecho, tengo un amigo que hizo ese experimento en Cataluña. Se puso a hablar con las palabras sin la última sílaba y con una pronunciación media francesada y todos le entendían. Y su esposa estaba emputecida. Compárese esto con los estudios realizados por la CEPAL durante 1970, en que la economía latinoamericana tuvo un crecimiento en términos reales de 1,8%, y que estuvo por encima de los años 1965 y 1977, 1970, que fue de 5,7%. Y se llegará a la conclusión de que el fracaso económico del régimen de la Revolución en Libertad fue categórico. Tanto es así que mientras el crecimiento latinoamericano en 1970 aumentó en un 6% o más, en Chile comenzó a declinar. Ya, aquí aparece un cuadro que muestra el crecimiento económico del PIB de los países. A todo esto en el grupo de Telegram estábamos precisamente discutiendo sobre la validez del PIB como indicador, dado que yo exhibo en el libro de economía que publiqué, que se encuentra en la descripción, Economía para Cualquiera, 2 argumentos, uno marxista y otro austriaco, contra el uso del PIB como medida de la economía de los países. Y se armó una discusión en mi grupo de Telegram sobre precisamente el Producto Interno Bruto, sobre el uso del Producto Interno Bruto. Pero bueno, lea mi libro de Economía para Cualquiera y aprenda de lo que estamos hablando. Entonces, promedio para América Latina, entonces sale el promedio de los años y salen los países, y Chile aparece por debajo siempre del promedio regional. Interesante citar la opinión de los expertos de la CEPAL, los que en la revista Economic Survey of Latin America, analizando la tabla anterior, expresan: el promedio de las tasas de crecimiento de Chile y la República Dominicana se aproximan al promedio de América Latina en los primeros 5 años, pero declinaron parcialmente en la segunda mitad de la década. En el caso de Chile, esta caída de la economía se produce en los 5 primeros años de los 6 de gobierno democristiano. Como prueba de la tabla que precede, en el crecimiento del Producto Interno Bruto, el índice entre 1959 y 1964 fue de 5,3. Pero la revolución en libertad o el milagro de las nuevas estructuras lo bajaron a 4. La siguiente tabla describe gráficamente el proceso de quiebra productiva de Chile en manos de la democracia cristiana. Claro, entonces en los años entre 1950 y 1964, es decir, los 14 años antes de la elección de Frey, el promedio de crecimiento era de 8,5% del PIB. Y luego, a partir del gobierno de los demócratas cristianos, 4,1, 3,1, 3,1, 3,7.
O sea que hay una clara disminución a menos de la mitad del crecimiento que habíamos tenido en las décadas anteriores. Aunque, reitero, estos crecimientos ya los querríamos hoy en día. Ya querríamos crecer al 3,7 este año. Como queda demostrado, el desastre no podía ser mayor. Desde luego, el milagro prometido para 1969, según lo anunciara Frey, no se produjo. De acuerdo con las cifras oficiales dadas a conocer públicamente por la Oficina de Planificación de Chile, o de Plan, el promedio de crecimiento económico durante los 6 años de gobierno de Frey solo alcanzó un 3,7% a nivel que estaba lejos de poder absorber el aumento de la fuerza de trabajo y obtener a la vez, acuérdense que estamos en la generación baby boomer, o sea que están haciendo mucha gente, y con lo cual está llegando mucha gente al trabajo, y con lo cual hay que crecer lo suficiente como para darle pega a todos esos nuevos jóvenes. Donde la tasa, a ver, para absorber el aumento de la fuerza de trabajo y obtener a la vez un aumento real del producto por persona empleada, ya que esto se agravó en 1970, donde la tasa de crecimiento del PIB alcanzó apenas 3,1%, lo que estaba también muy distante del 6% prometido por el líder de la democracia cristiana. En estas condiciones, la acción demoledora por llevar a la quiebra del país puesta en práctica por los democristianos en todos los campos de la vida nacional, incluyendo el de la paz interna, alcanzó niveles jamás antes sufridos en Chile. El cuadro siguiente es otra prueba irrefutable. Yo me pongo lo más cómodo que puedo. Disculpen si eso interrumpe o afecta un poco el sonido, pero acuérdense que estoy todavía convaleciente. De hecho, todavía debería estar en reposo. Lo que pasa es que hoy día me sentí lo suficientemente bien como para sentarme frente al computador y leerles. Bien. Por estas condiciones, la acción demoledora por llevar a la quiebra del país puesta en práctica por los democristianos en todos los campos de la vida nacional, incluyendo el de la paz interna, alcanzó niveles jamás antes sufridos en Chile. El cuadro siguiente es otra prueba irrefutable del desastre económico del país. Las cifras lo colocan entre las dos naciones de menor desarrollo de América. Ahí está el cuadro. Entre tanto, en 1969, el vicepresidente de la ECA anunciaba que la importación de trigo aumentaría en 400.000 toneladas en 1968, 600.000 en 1969, el maíz de 100.000 toneladas en 1968 a 290.000 en 1969, y el arroz de una importación de 10.000 toneladas en 1968 se aumentará a 50.000 en 1969. Eso implica que la producción no está dando abasto para la cantidad de gente que está naciendo y entrando a comer y a trabajar, etc. Habían transcurrido poco más de 24 meses de gobierno democristiano cuando la prensa comenzó a anunciar el notable aumento diario del proceso del precio del cobre en el mercado mundial. Hasta ese instante, las entradas que percibía Chile del exterior provenían casi en su totalidad de la venta del metal rojo, como que por cada $8 que entraban en el país, 7 provenían del cobre. Pues bien, para aventura del gobierno de Frey, el aumento fue en ascenso hasta sobrepasar ya en 1967 los 80 centavos de dólar la libra. Suma fabulosa comparada con los escasos 29 centavos que tuvo este metal durante la administración anterior. Para apreciar lo que significó al país esta sorpresiva como benéfica alza, basta saber que por cada centavo de dólar de aumento, Chile tuvo una mayor entrada de divisas del orden de $10 millones al año. O sea, algo así como $500 millones más, comparando el valor promedio de 29 centavos de dólar la libra que tuvo el cobre durante el gobierno anterior. Sin embargo, el estado financiero del país continuó siendo cada día peor. Esto lleva a muchas personas a hacer variadas preguntas, siendo la más común la que se interesaba por saber en qué se había invertido tan fabulosa entrada. La respuesta se podía encontrar en la burocracia proselitista democristiana, en las malversaciones de caudales públicos, en el cúmulo de irregularidades y negociados, en la corrupción administrativa y, en fin, en la desastrosa administración del país. Hay que decir algo, el escritor escribe demócrata cristiano, porque es un escritor chileno. Los chilenos tienen la mala costumbre de decir demócrata cristiano. Cuando uno se refiere a las personas que siguen la filosofía demócrata cristiana,
se les llama democristianos. Así se llaman en todo el resto del mundo. Los chilenos somos los únicos que tenemos el problema de decir demócrata cristianos. Yo leo democristianos porque estoy tratando de que la gente que me ve hable bien. Y deje de decir demócrata cristiano y diga democristiano, que es la palabra, que es como se llaman. Incluso en inglés, en todos los países se llama democristiano. Se corta la palabra demócrata para que sea agradable la pronunciación. Demócrata cristiano es una cosa muy larga. Democristiano, ¿no? ¿Bien? Economía del lenguaje. Hablemos bien los chilenos, ¿vale? No digamos demócrata cristiano, digamos democristiano. Como dicen en Argentina, Colombia, Venezuela, Italia, Francia, Alemania, España, democristiano. Que además nos permite, ¿no es cierto?, hacer lo siguiente, decirles semicristianos. Que es en el fondo lo que son semicristianos. Bien. Lo curioso del caso es que no obstante el alto valor del cobre, nada hizo el gobierno para incentivar la producción del metal rojo. Fíjense ustedes lo que pasó, voy de nuevo, perdónenme que haga paralelo. Piñera, administración 2010-2014. Piñera, administración 2010-2014. El precio del cobre subía como las nubes, igual que la primera administración Bachelet, 2006-2010. El precio del cobre subía como las nubes, subía. Y el país se endeudaba. En vez de decir, oh, está subiendo el precio del cobre, paguemos nuestras deudas. Tanto el señor Velasco, ministro de la señora Bachelet, que fue el que terminó con la disciplina fiscal chilena, donde se gastaba menos de lo que se ingresaba en términos del Estado, como el señor presidente Sebastián Piñera y su ministro de Economía, el señor Longueira, vendieron el país a los bancos extranjeros endeudándose justo cuando era menos necesario hacerlo. Ambos gobiernos democristianos hasta cierto punto, porque la señora Bachelet iba con un fuerte impulso democristiano en su primer gobierno y todos sabemos que Piñera es un democristiano disfrazado. Bien, sigamos. Lo curioso del caso es que no obstante el alto valor del cobre, nada hizo el gobierno por incentivar la producción del metal rojo. Para aumentar la producción, para entrar más lucas todavía. El señor Frey, durante su campaña presidencial, prometió que se duplicaría la producción de 600.000 toneladas a 1.200.000, pero esto apenas alcanzó en 1969 a 688.000 toneladas, con una variación con respecto al año anterior de un 3,6%, logrando su récord de 1970 con 692.000 toneladas. Por otra parte, este balance nos muestra un deterioro, y además es demagógico lo que dice aquí Frey, perdón, porque dice que va a duplicar la producción de cobre en 6 años, cuando todos sabemos que las prospecciones de las nuevas minas y todo lo demás tardan entre 10 y 15 años. Entre 10 y 15 años tarda poner una mina de cobre para extraer el mineral. No 6 años. ¿Cómo vas a aumentar la producción sin nuevas minas? ¿Cómo vas a abrir nuevas minas en 6 años? Era demagogia nomás, pura demagogia del señor Frey. Quería duplicar la producción de cobre en 6 años sin tener prospecciones que pudiesen realizarse en el tiempo de su gobierno. Ahí también palo para los que quieren, los nacionalistas y los comunistas que están obsesionados con la renacionalización del cobre. Flaco, no se puede. No se puede. Porque en este momento, las inversiones privadas en prospecciones mineras que van a dar frutos en 15 años más superan el presupuesto de la nación. Es decir, que si el Estado no gastara nada en el ejército, nada en educación, nada en salud, nada en pensiones, nada en ningún ministerio, y solamente se dedicara con todos sus recursos a establecer nuevas prospecciones mineras, a crear nuevas minas de cobre, no les alcanzaría la plata para hacer la misma cantidad de prospecciones mineras que están haciendo los privados. Luego, no es viable nacionalizar el cobre. No hay plata para hacerlo, no hay plata. No. ¿Vale? No se puede. Punto.
Por otra parte, este balance nos muestra un deterioro en los últimos años de la posición relativa de Chile entre los productores de cobre. A pesar de poseer las reservas más grandes del mundo, es así como a fines del decenio 1960, nuestro aporte alcanzaba solo 13,6% de la producción mundial comparado con un 17,2% que entregaba el país en la década de 1940. Otro tanto ocurrió con la industria manufacturera. Prácticamente se mantuvo arrinconado. Se le negaron los créditos. Fue sometida constantemente a los más tenaces persecuciones y en muchos casos se le extorsionó con el consabido 10% voluntario para la caja del Partido Demócrata Cristiano. Quiero decir algo. Acuérdense que estos eran los de la Falange. Acuérdense que estos eran los nacionalistas. Acuérdense que estos son los que hoy en día nos están diciendo que hay que industrializar el país y que es culpa de Pinochet que el país no se haya industrializado. Leamos de nuevo lo que hicieron los fascistas cuando tuvieron el poder en Chile con la industria. Por otra parte, este balance nos muestra el deterioro de los últimos años. Perdón. Otro tanto ocurrió con la industria manufacturera. Prácticamente se le mantuvo arrinconada. Eso hicieron con la industria, los que quieren industria. Se le negaron los créditos. Fue sometida constantemente a las más tenaces persecuciones. Y en muchos casos se le extorsionó con el consabido 10% voluntario, entre comillas voluntario, a la caja del Partido Democristiano, de la Falange, de los seguidores de Primo de Rivera, vamos a seguir al abuelo del Seba y vamos a hacer... Eso es lo que hicieron cuando tuvieron el poder. Sigamos. Todo esto trajo como consecuencia que la industria manufacturera, al terminar el quinto año del gobierno de Frei, apenas había aumentado un 3,2%, aventajando escasamente el continente a 3 países: El Salvador, Bolivia y Perú, para culminar en 1970, según informe de la CEPAL, con un 0,8% con respecto al año anterior. O sea, todo un descalabro productivo. Eso es lo que hicieron los de la industria. Los fanáticos de la industria, que industrializar, no estamos industrializados. Ven una industria y dicen plata para mi partido. Eso es lo que hacen. Sigamos. Al revisar el crecimiento de servicios básicos, nos encontramos con que el país disputó los últimos lugares en el índice de desarrollo de América Latina. En efecto, en los últimos 5 años de la administración anterior, la producción alcanzó un crecimiento del 8,5%. En similar periodo del gobierno de Frei descendió un 4%. El cuadro siguiente muestra el descenso. Ahí está el cuadro. Los servicios básicos, estamos hablando de agua potable y luz eléctrica. El gobierno de Alessandri subió un 8,5%, que no es nada, es muy poco, porque estamos en la época que están implementándose esas dos tecnologías, ¿no es cierto? En mediados del siglo XX se están implementando en los países de vías de desarrollo, como eran los países sudamericanos, la tecnología del agua potable y la luz eléctrica. Es baja el crecimiento, debería haber habido más crecimiento. En Estados Unidos se demoraron como 10 años en tener todo el país con agua potable y luz eléctrica. En Chile nos demoramos como 80. Y en realidad el 90% de la pega la hizo Pinochet, para que después la privatizaran los hueones de la Concertación, que privatizaron las empresas estratégicas de luz, de agua, de telefonía, etcétera, y se hacen los hueones, se hacen los Larry, y le echan la culpa al Tata. Pero Frei llevó a cabo el milagro de que en plenos años 60 disminuyera la cobertura de luz eléctrica y agua potable en un 4%. Yo no sé cómo conseguí eso. No entiendo cómo es posible semejante weá. ¿Cómo lo hizo? Mi mujer me dice dejando de mantener. Claro, puede ser problema de mantención, ¿no es cierto? Pero es raro, porque estamos en la época de la fiebre de poner alcantarillado y postes de luz. A nivel mundial, están todos poniendo alcantarillado en postes de luz. Así, ¡guau! Alcantarillado, postes de luz, weón, esto es el negocio del futuro, nos vamos a hacer ricos. Pinochet fue el que llegó a niveles de cobertura decentes, de más del 90% en ambos casos. Y podríamos haber llegado al 100% de no ser porque la Concertación privatizó en los años 90 los esfuerzos nacionales para que todos los chilenos tengan luz y agua. Bueno,
Sigamos. En el área de las construcciones, el drama no fue menor. Por el contrario, se agravó de tal modo que constituyó uno de los problemas más serios del país. Aquí aparecieron las callampas, que Pinochet también eliminó y ahora están de nuevo. Las callampas que hoy en día llaman tomas, estas casas que están debajo de los pasos bajo nivel, de construcción ahí, autoconstrucción, igual ponen unas cuestiones de zinc y unos paneles de USB y viven ahí los buenos. Eso que se ve, uno va por Camino Melipilla, por distintas calles importantes de Chile y los ve, o todas las carpas que están ahí en el Parque Forestal, en el Parque de la Aviación, etcétera. Todo eso se empezó con Frei Montalva. Lo acabó Pinochet. Y teníamos que tener otro Frei Montalva que se llama Sebastián Piñera para que volviera. Porque volvió con Piñera 1. Los campamentos en Santiago volvieron con Piñera 1. Y debe ser un infierno vivir en la calle hoy en día, porque cuando yo vivía en la calle, nadie más vivía en la calle. Porque éramos punking nomás, o skinheads, y éramos como 10 hueones. La calle era nuestra. Podíamos pedir plata y pedir comida en los restaurantes, nos iban a dar. Era un paraíso vivir en la calle. Éramos vagabundos privilegiados. Me imagino ahora, con los millones de hueones, la calle está llena de gente viviendo en la calle. Debe ser un infierno. ¿Quién te va a dar una moneda si eres parte de los millones de hueones que están viendo en la calle? ¿Quién te va a dar una sobra de un restaurante si eres parte de los millones de hueones que están pidiendo? Uf. Bueno. Entonces sabemos que con Frei empezaron las callampas. Dice, con la migración del campo a la ciudad. La migración del campo a la ciudad no había generado callampas hasta Frei. ¿Por qué? Porque Frei llevó a cabo la reforma agraria que dejó a muchos campesinos sin un lugar donde vivir. Porque al redistribuir la tierra, muchos campesinos que vivían en las tierras del patrón, no se les entregó tierra y tuvieron que irse a Santiago. Y eso hizo un boom de campesinos que venían a Santiago, mientras que el mismo gobierno Frei impedía que se siguieran construyendo casas. Entonces no hubo un equilibrio en la migración del campo a la ciudad, como sí lo había habido durante los años 50, 40 y 30. Ojo con eso. ¿Ya? O sea, si alguien se quería ir a vivir a la ciudad del campo en los años 40, 30, 50, iba y encontraba un trabajo, encontraba una casa y vivía. Pero si tú haces que todos los buenos del campo, o la mitad de los buenos del campo, se quieren ir a la ciudad porque les quitaste las tierras al patrón, que eran donde ellos vivían, y no les diste nada donde vivir, ellos se van a la ciudad y tú además penalizaste, prohibiste, perseguiste a las empresas constructoras, no hay casas para arrendarle, y lo que hacía es callampa por todos lados. Y Pinochet acabó con las poblaciones callampa. Cuando terminó el gobierno Pinochet no había ni una población callampa en Chile, ni una. Cero. Nada de poblaciones callampa. Creo que ya me pasé de la hora, sí. Llevo 1 hora con 8 minutos. Voy a terminar el párrafo acá y terminamos por hoy. ¿Ya? En el área de la construcción el drama no fue menor. Por el contrario, se agravó de tal modo que constituyó uno de los problemas más serios del país. Con el pasar de los meses, agotados los presupuestos para la construcción de viviendas, escuelas, caminos, puentes y hospitales, los trabajos se paralizaron casi por completo, viéndose esto agravado por los miles de millones de escudos que se debían a los contratistas. En esta situación, como en todos los rubros, el índice de construcción de 1969 bajó un 4.4%, por lo que Chile apenas superó a 3 países en América. Interesante es conocer lo que expresaba Richard T. Legates, profesor del programa de estudio de la Universidad Estatal de California, que permaneciera en Chile haciendo una investigación en el Departamento de Estudio y Planificación Urbano Regional de la Universidad de Chile. 2 puntos. Aquellos que simpatizan con Frei corrientemente indican en números absolutos que lo producido está más arriba que lo de cualquier otra administración anterior. Sus críticos indican que las proyecciones originales fueron las mínimas, apenas las necesarias para compensar la disminución habitacional y satisfacer nuevas demandas de los jefes de hogar. De acuerdo a esto, el déficit de viviendas durante el gobierno de Frei aumentó a una cifra que se estima en 600.000 casas. El déficit de vivienda aumentó a 600.000 casas. Y hay que ver algo, ¿eh? Hay que ver algo.
sí se construyeron casas durante el gobierno de Frey. Hablábamos en uno de los videos anteriores de las torres San Borja, de las torres de Apoquindo, de las torres de Tomás Moro, etcétera. Esas torres, sí, esas las construyeron Frey. Son unas viviendas sociales maravillosas, grandes, espaciosas, sólidas. Pero no alcanza para que todos los huevones tengan techo, pues, huevón. Porque te gastaste toda la plata en 4 casas. ¿Cachai? Obvio, si nos ponemos a construirle mansiones a los que tienen, a los sin hogar, vamos a terminar de acabar con los sin hogar nunca. Porque en lo que construimos una mansión para un sin hogar, tenemos 10 sin hogares más. No, tiene que hacerse una cosa razonable, ¿no es cierto? Pero bueno. Al analizar las causas de esta quiebra general del país, llegamos a la conclusión de que esto obedeció en primer término al temor por la limitación del derecho de propiedad como consecuencia de la reforma constitucional que dejaba a toda la ciudadanía sin la seguridad del dominio de sus bienes, ni menos de sus empresas. Luego está el exceso de impuestos que el gobierno aplicó para poder enfrentar el elevado y creciente gasto público. ¿Se parece a lo que estamos viviendo en los últimos 10 años en Chile? Sí. De nuevo, al analizar las causas de la quiebra general del país, que es lo que estamos viviendo ahora, llegamos a la conclusión de que esto obedeció en primer término al temor por la limitación del derecho de propiedad como consecuencia de la reforma constitucional que dejaba a toda la ciudadanía sin la seguridad del dominio de sus bienes, ni mucho menos de sus empresas. Hoy en día las toman, no sé qué, y las nuevas constituciones. Que todo esto, cuando salga la nueva constitución, la vamos a leer en este canal. La otra, la que van a votar de nuevo. Como consecuencia, perdón. Luego está el exceso de impuestos que el gobierno aplicó para poder enfrentar el elevado y creciente gasto público. ¿A qué se parece? Al extremo de que el presidente de la Cámara Central de Comercio de esa época llegó a definir el proceso tributario como diabólico, agregando que en muchas cosas, también en política tributaria, se ha perdido todo el sentido de la medida. Otra causa importante de esta quiebra fue la falta de divisas, las dificultades para obtener dólares necesarios para comprar en el exterior las materias primas. Hicieron prácticamente imposible la continuidad productiva del país. Por último, otro factor importante de esta baja de la producción en donde la industria fue sin duda una de las más afectadas, fue la disminución del crédito al sector privado, sus excesivas tasas y sobretasas de encaje bancario. Y el alto costo de distribución dentro del marco político. Y con eso terminamos el capítulo con eso terminamos este subcapítulo. Mañana vamos a entrar de lleno en la evolución de la deuda externa en Chile. Evolución de la deuda externa en Chile. ¿Ya? Ahí. Chucha. Se me olvida que este libro está hecho mierda. Deme un segundito para rearmarlo y les muestro. Ahí dice, evolución de la deuda externa en Chile. ¿Ya? Y lo dejamos hasta acá. Recuerden que además de acompañarme a leer cosas que otras personas escribieron, pueden leer las cosas que yo escribo. Se encuentran todas en la descripción. Los quiero mucho y nos vemos más rato en un directo de cualquier hueá, llamado o lo que sea. Besito. Chao, chao.